Hola, ahora vamos a hablar sobre los huesos de miembro superior. Vamos a identificarlos y vamos a hablar de sus detalles anatómicos, los más relevantes al menos. Vamos a comenzar con la clavícula. Recordemos que la clavícula es un hueso largo que no tiene médula ósea. Esta va a tener como función ampliar el rango de movimiento del húmero y de la escápula, además de proporcionar protección al paquete neurovascular y servir de punto de referencia quirúrgica. Vamos a identificarla. Primero tenemos dos vistas, una superior y una inferior. Vamos a comenzar con la superior. Podemos identificar sus dos extremos, un extremo external, que sería este de aquí, y un extremo acromial, que sería este de acá. Vamos a tener que la clavícula tiene una concavidad y una convexidad. Esta va a ser la convexidad anterior y esta va a ser la concavidad anterior. Vamos a entender también que la clavícula se puede dividir en 3/3. Por acá, sí, no sé por qué. Ajá. Vamos a encontrar entonces que una fractura de clavícula va a ser más común en los 2/3 mediales. Por acá. Bien. Vamos a encontrar entonces también que en su vista superior podemos encontrar un tubérculo, que va a ser el tubérculo conoideo. Ahora vamos con la vista inferior. En su vista inferior podemos encontrar una estructura por donde, por donde van a discurrir. No sé cómo se dice, pero cuando pasan por ahí las cositas. Aquí. Aquí vamos a tener lo que es el surco subclavio, donde van a pasar estructuras importantes. Aquí vamos a tener también un tubérculo importante, que va a estar aproximadamente por aquí, que va a ser el tubérculo costoclavicular. Bien. Vamos ahora aquí. Tenemos una estructura importante, que es la línea trapezoidea. Aquí también vamos a tener una tuberosidad, que va a ser la tuberosidad para el ligamento coracoclavicular. Y vamos a tener por acá otro tubérculo, que ya habíamos visto, el tubérculo conoideo, pero ahora visto desde una vista inferior. Muy bien, y esto es todo respecto a la clavícula. Vamos con el siguiente hueso, que es la escápula. A la escápula se le van a estudiar 3 vistas, una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral. Comencemos con la anterior. Tendremos primero que la escápula tiene un ángulo superior, un ángulo inferior, un borde medialo vertebral y un borde axilar. Vamos a encontrar aquí una fosa. Esta va a ser la fosa subescapular, en donde se va a estar insertando el músculo subescapular. Vamos a tener aquí un proceso. Este proceso es importante, es el proceso coracoides, donde se va a estar originando el músculo coracobraquial. Aquí vamos a tener lo que es la cavidad glenoidea con sus tubérculos, que son el tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo. Y aquí vamos a tener el otro proceso importante de la clavícula, que se ve mejor desde su vista posterior, pero aún así es importante mencionarlo. Este es el acromio. Y aquí tenemos la incisura escapular, que también veremos ahorita en la vista posterior. Bien, aquí tenemos ahora sí la vista posterior. Vamos a tener que la escápula va a tener una estructura que primero comienza llamándose espina y después se convierte en acromio. Vamos a tener aquí la incisura escapular. Aquí vamos a tener dos fosas. Vamos a tener una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Está mal escrito en las estructuras mínimas a identificar del departamento. La verdad no sé cómo es que se les fue eso, porque esta es la fosa supraespinosa y esta es la fosa infraespinosa. ¿Por qué? Porque está una arriba de la espina y otra abajo de la espina. Aquí vamos a tener un tubérculo. Este va a ser el tubérculo deltoideo. Y aquí tenemos otra vez lo que sería el tubérculo infraglenoideo. El tubérculo infraglenoideo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la cavidad glenoidea. Entonces, pues aquí tenemos el tubérculo infraglenoideo, o sea, debajo de la cavidad glenoidea. Bien, ahora vamos con una vista lateral. Así es como se ve nuestra escápula en una vista lateral. Vamos a tener entonces que esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior. Gracias por... Bien. ¿Cómo podemos identificar cuál es la parte anterior y cuál es la posterior? Por el proceso coracoides y por el acromio. Coracoides, acromio. Aquí tenemos a la famosa cavidad glenoidea, con sus dos tubérculos, el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Y esto es todo respecto a la escápula. Ahora vamos con el húmero. Comencemos con una vista anterior del húmero. Este va a tener una cabeza, que es este de acá, y va a tener dos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor. Vayamos viendo. Esta es la cabeza del húmero.
este es el tubérculo mayor y este es el tubérculo menor. Ok. Oh, Dios. Tubérculo menor. Entre los dos tubérculos vamos a tener una estructura que va a ser el surco intertubercular. Este es importante porque aquí se va a estar articulando. No. Sí, aquí va a estar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Vamos a tener después aquí una tuberosidad, como podemos ver, que va a ser la tuberosidad deltoidea. Vamos ahora con su vista posterior. Aquí le podemos identificar otra vez su cabeza y vamos a identificar sus cuellos. El húmero, debajo de su cabeza va a tener su cuello anatómico, pero además va a tener su cuello quirúrgico. Es importante porque el cuello quirúrgico es un punto de referencia y además es la parte que más se lesiona en el húmero. Aquí vamos a tener un surco. Este va a ser el surco del nervio radial. Ya se pueden imaginar pues qué discurre por ahí. Ahora vamos con sus vistas inferiores, anterior y posterior. Vamos a tener aquí varias estructuras. Vamos a tener primero las que se van a articular con los huesos del antebrazo. Tenemos aquí a la tróclea, que se articulará con la ulna, y al capítulo, que se articulará con el radio. Vamos a tener a sus dos epicóndilos, un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Y aquí vamos a tener dos fosas. Vamos a tener una fosa coronoidea y una fosa radial. Aquí. Ahora vamos a ver su vista posterior. En esta vista posterior vamos a tener una fosa. Esta fosa es importante, ¿por qué? Porque ahí es donde se va a estar articulando con la ulna, específicamente con el olecranon. Aquí podemos observar una estructura importante que discurre, que es el canal radial. Y aquí vamos a tener lo que es el surco del nervio ulnar. Bien. Continuemos entonces con el radio y la ulna. Primero veamos el radio. Vamos a tener que el radio se va a articular con el capítulo del húmero, como lo acabamos de ver. Vamos a identificar sus estructuras. Primero tenemos aquí el cuello del radio, por lo tanto este sería el cuello y este sería la cabeza. Aquí tenemos una estructura que es la tuberosidad radial. Esta estructura es importante porque aquí se va a estar insertando el bíceps braquial. Entonces tenemos la cabeza, el cuello y pues claramente esto sería ¿qué? El cuerpo. Esta es su vista anterior. Ahora veamos su vista posterior. Tenemos, como habíamos mencionado, su cabeza. Y aquí vamos a tener una tuberosidad. Esta es importante porque aquí se va a insertar un músculo. Va a ser la tuberosidad pronadora. Vamos ahora con sus vistas inferiores, anterior y posterior. Tenemos aquí el proceso estiloides del radio. Y aquí esta estructura que parece una cresta va a ser la cresta supraestiloidea. Ahora, viendo su vista posterior, tenemos aquí una carilla articular. Esta carilla articular es la que se va a articular con los huesos del carpo. Va a ser la carilla articular carpiana. Y aquí tenemos la escotadura ulnar. Esta rayita que podemos ver aquí en el radio va a ser el borde interóseo. Bien, ahora vamos con la ulna. Vamos a tener que la ulna va a ser el estabilizador más medial y más largo del antebrazo. Identifiquemos sus partes, primero en una vista anterior y posterior de su parte superior. Tenemos aquí lo que conocemos como la incisura troclear. Después aquí tenemos un proceso. Este proceso va a ser el proceso coronoides. Y aquí vamos a tener una incisura, que va a ser la incisura radial. Aquí podemos identificar también varias estructuras. Vamos a identificar aquí a la tuberosidad unal. Y acá a la fosa del supinador. Aquí podemos identificar otra estructura
que está visible en ambas vistas, tanto en anterior como en posterior, que va a ser la cresta del supinador. Podemos verla aquí y acá. Ahora vamos a ver su vista posterior. En su vista posterior lo más importante que podemos ver es el olecranon, que sería esta protuberancia de aquí, que es lo que podemos sentir al palpar nuestro codo. Veamos ahora una vista lateral y una vista medial. Identificamos aquí lo que sería el cuerpo del radio, el de la ulna, perdón. Y aquí tendríamos lo que es su cabeza. Podemos encontrar también que aquí va a haber un proceso pequeñito. Este de acá va a ser el proceso estiloides de la ulna. En esta vista vamos a identificar varias estructuras. Aquí podemos ver al olecranon. Aquí podemos ver a la incisura troclear. Y aquí podemos ver al proceso coronoides. Tendremos aquí esta tuberosidad de aquí, que ya habíamos visto que llamamos la tuberosidad ulnar. Y aquí va a discurrir una estructura. Esta va a ser el borde lateral. Y bien, esto es todo respecto a la ulna. Ahora vayamos con los huesos del carpo. Vamos a identificar primero los de la primera línea. Recordemos que estamos viéndolo en una mano izquierda de en su vista anterior, o sea, como si estuviéramos viendo la palma de nuestra mano izquierda. Vamos a comenzar con el hueso escafoides. Podemos identificarlos en este orden: escafoides, semilunar, pisiforme y por debajo piramidal. El piramidal es mejor observado en una vista posterior. Vamos a identificarlos: el escafoides, el semilunar, que mucha forma de luna no la veo, la verdad, el piramidal y el pisiforme. Bien, esta es la línea más proximal. Ahora veamos la línea más distal, que sería la segunda línea. Estamos también viendo una vista izquierda de nuestra mano izquierda, como si estuviéramos viendo nuestra palma. Tendremos aquí al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. Bien. Trapecio, trapezoide, grande, que pues bien podemos observar que es el más grande, y ganchoso. Lo podemos identificar, ¿por qué? Porque tiene su ganchito ahí. Bien. Y por último, tenemos a los metacarpos y a las falanges. Los metacarpos, las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. Ahora podemos identificar a los huesos del carpo en una vista posterior de nuestra mano izquierda. Tendríamos aquí al escafoides, al semilunar, al piramidal, el pisiforme no es visible de esta vista, al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. Y esto es todo respecto a los huesos del miembro superior.